Hola, buenos días. Hoy voy a entrevistar a María del Rosario Manero Arias en el podcast Realidad y Apariencia sobre el tema cómo se construye socialmente la realidad y apariencia de las mujeres y otros grupos minoritarios. ¿Qué te has preguntado sobre lo que vemos o percibimos acerca de las mujeres y minorías y lo que realmente existe detrás de esas imágenes sociales? Hola, ¿qué tal? Gracias a todo tu público. Primero te saludo por la invitación que me hiciste. Y bueno, creo que la pregunta que me acabas de plantear para mí es muy profunda, pues debido a que existen muchos estereotipos, ¿verdad? Que circulan en los medios, en la publicidad, incluso en las conversaciones cotidianas. Eh, Hay una realidad compleja detrás de las imágenes que hoy se viven. Hay diversas trayectorias profesionales, luchas políticas, aportes culturales y conflictos rara vez se muestran con la misma fuerza. En efecto, podemos preguntarnos hoy qué mecanismos hacen que ciertos estereotipos se perpetúen aunque la realidad los contradiga. Otra pregunta que podemos cuestionarnos es por qué la representación simbólica suele ir varios pasos detrás de la realidad social. Y una tercera pregunta que yo mencionaría es qué impacto tiene en la autoestima y en las oportunidades de quienes son reducidos a esas imágenes. Muchas veces las imágenes sociales funcionan como pantalla, pero detrás puede haber brechas que pueden caer en la discriminación o en otras situaciones de la realidad social. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si lo que percibimos de estos grupos no corresponde a su realidad vivida? Bueno, realmente lo que percibimos mujeres como yo o las minorías, cuando no hay una correspondencia, pues hay consecuencias sociales, entre ellos la invisibilización. Quedan ocultas algunos estereotipos que impiden reconocer aportes reales y necesidades concretas. Otro sería la reproducción de desigualdades, la política, en las instituciones prácticas, imágenes falsas, perpetuando la exclusión y la discriminación que hoy vivimos. Y por último, la distorsión cultural, que se construye a veces narrativas colectivas que se normalizan prejuicios y limita la diversidad de voces en espacios públicos y mediáticos. Realmente vivimos una identidad fragmentada, una identidad donde parece que existe más fuerte en la vida social la realidad vivida o la imagen percibida. ¿Podemos confiar en los discursos y representaciones sociales o estamos viendo solo apariencias impuestas? Fíjate que tu pregunta me toca el corazón en cuanto a la filosofía social, porque hoy hay un discurso, una representación social en cuanto a la función integradora. eh, Realmente puede darse un sentido, identidad y cohesión a un grupo. Hay narrativas sobre igualdad o diversidad que buscan legitimizar cambios sociales, pero cambios que no se ven. Asimismo, la función de control. Muchos discursos son construcciones de poder que imponen imágenes convenientes para quienes dominan los medios, la política o la economía y que mucha gente se deja llevar. Hay también ambivalencia en los discursos falsos, ni todo es verdadero y algunos reflejan avances reales y otros son máscaras que encubren desigualdades. Pues aquí es una apariencia contra la realidad, a veces impuesta esa apariencia. Hay un discurso oficial, que es lo que se dice, otra la que se percibe y otra que experimentamos diariamente. ¿Cómo se relacionan la realidad y la apariencia en la construcción de estereotipos de género y minorías? Fíjate que estos estereotipos de géneros y minoría es compleja y a menudo conflictiva, porque se entrelazan desde una apariencia como filtro.
lo que se percibe socialmente como una capa que simplifica y distorsiona la realidad vivida. Asimismo, se entrelaza la realidad como resistencia. Las experiencias cotidianas de mujeres y minorías contradicen esas apariencias, porque se muestra una diversidad, agencias y aportes invisibilizados. Y otro pues sería la retroalimentación. La apariencia influye en cómo se interpreta la realidad y la realidad a su vez genera tensiones que cuestionan y transforman esa apariencia. ¿Qué papel juega la filosofía en cuestionar estas construcciones sociales de la realidad? Bueno, el papel que juega aquí sería, por ejemplo, que las minorías son homogéneas, definidas solas por su diferencia. Cada grupo tiene diversidad interna, historias propias y aportes culturales que enriquecen a la sociedad. En efecto, la apariencia invisibiliza esa riqueza, pero la realidad vivida genera narrativas alternativas y espacios de representación. Podemos decir que los estereotipos nacen precisamente de la tensión que hay entre la apariencia y la realidad. Ok, ¿qué papel juega la filosofía en cuestionar estas construcciones sociales de la realidad? El papel de la filosofía es crucial. Es cuestionar las construcciones sociales de la realidad porque nos da herramienta para distinguir entre lo que parece ser y lo que es. Por ejemplo, la función de la filosofía en estos temas sería desenmascarar las apariencias, desde Platón con la alegoría de la caverna hasta Marx con la ideología. La filosofía ha mostrado cómo las imágenes sociales pueden ser sombras que ocultan la verdad. Criticar el discurso de poder, la filosofía política y social analizan cómo los discursos dominantes legitiman desigualdades, mostrando que los estereotipos no son neutrales, sino funcionales a estructuras de poder. Dar voz a la experiencia, esto es una corriente actual de fenomenología y el feminismo filosófico, que ponen al centro la vivencia concreta de las personas, contrastándola con las representaciones impuestas. Esto es abrir nuevos horizontes, ¿verdad?, de transformación. Esta transformación pues está cuestionada de no solo una crítica, sino nuevas formas de pensar sobre la identidad, la justicia y la convivencia. ¿Cuántas veces aceptamos las apariencias sobre mujeres y minorías como si fueran la realidad sin cuestionarlas? Muy buena pregunta. La verdad es que aceptamos la apariencia sobre mujeres y minorías como si fueran la realidad muchas más veces de lo que creemos, porque esas imágenes sociales están tan normalizadas que se vuelven invisibles. Los estereotipos se repiten en medios, familias, las escuelas, hasta que parecen naturales, o sea, forman parte de la sociedad. Además que se limita la posibilidad de transformación social, porque la apariencia sustituye a la realidad. La filosofía nos recuerda que vivir en apariencia es vivir en una caverna donde lo que vemos son sombras proyectadas. Es cuestionar esas sombras en un acto de liberación. Podemos reconocer que detrás de esas apariencias hay una realidad más rica y compleja. ¿Cómo ves? ¿Las identidades de estos grupos son tal como son o solo parecen ser según lo que dicta la sociedad? Pues aquí te diría que las identidades de mujeres y minorías se mueven de una tensión constante en lo que son su realidad vivida y lo que parecen ser según lo que dicta la sociedad. Vivida porque hay una experiencia concreta, diversa, dinámica de cada persona o grupo, pero incluye sus prácticas culturales, sus luchas, sus logros y su manera de habitar el mundo. También hay una identidad impuesta porque la apariencia más bien construida por discursos sociales, medios, las instituciones y estereotipos funcionan como una etiqueta que simplifica y muchas veces limita la riqueza de la realidad.
Menciona algunos filósofos de la antigua Grecia que reflexionaron sobre la diferencia entre la realidad y la apariencia. Fíjate que en la antigua Grecia, pues hay varios filósofos que reflexionan sobre la tensión entre la realidad y la apariencia. Pero podemos destacar algunos como Parménides, que pues se centra principalmente en el ser es uno, eterno e inmutable. Él ve a la apariencia del cambio, la multiplicidad, es engañosa, y que a veces la razón revela la verdadera realidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Otro podría ser Heráclito. Su función se centra en que todo fluye, nada permanece. Esto es que la apariencia de estabilidad es falsa y la realidad es un cambio constante. Tenemos a Platón igual, que se inclina hacia la teoría de las ideas y la alegoría de la caverna, algo que ya les comenté por ahí sobre que percibimos con los sentidos. Él mencionaba las sombras, que vendrían siendo las apariencias, y la verdadera realidad está en el mundo inteligible de las ideas. Y por supuesto no podemos dejar afuera a Sócrates. En su método dialéctico para buscar la verdad, él se cuestiona las opiniones comunes, revela que muchas son apariencias sin fundamentos. Y otro más que se me viene por aquí sería Demócrito, con la teoría atomista, que se inclina hacia la apariencia sensible, que es subjetiva y que la realidad está en los átomos y en el vacío. ¿Cómo se aplica esta reflexión a nosotros mismos y a las relaciones humanas, especialmente en contextos de desigualdad? Pues aplicar la reflexión sobre la realidad y la apariencia a nosotros mismos, de las relaciones humanas, especialmente en contextos de desigualdad, nos lleva a reconocer cómo las imágenes sociales condicionan la manera en que vemos y nos vinculamos. Fíjate, muchas veces asumimos roles o características que la misma sociedad nos impone, aunque no correspondan a nuestra experiencia real. Otro es cuando, si aceptamos la apariencia como verdad, podemos sentirnos obligados a encajar en estereotipos, lo que genera tensión entre lo que somos y lo que mostramos a los demás. Y otro sería como una liberación crítica de cuestionar esas apariencias, que nos permita recuperar nuestra autenticidad y construir una identidad más fiel a nuestra realidad vivida, a lo que somos nosotros. ¿Qué significa realidad y apariencia cuando hablamos de mujeres y grupos minoritarios en la sociedad? Cuando hablamos de la realidad y apariencia en relación con mujeres y minorías, hay que referirse a dos planos, ¿sí? Porque hay muchas veces entramos en conflicto. El primer plano sería una apariencia social, que son las imágenes, los discursos y estereotipos que la sociedad construye y repite y repite y repite. Por ejemplo, las mujeres son naturalmente cuidadoras, ¿no? Y las minorías son homogéneas. Estos grupos son débiles o dependientes. Así nos enseñan. Pero realmente la función es simplificar y controlar, imponiendo etiquetas que parecen verdaderas, pero que en realidad son reducciones. O sea, hacerle creer a los demás que no existe una realidad vivida. La realidad vivida, que sería la otra dimensión, sería la experiencia concreta, diversa y dinámica de las personas en este grupo. Por ejemplo, mujeres que hoy vemos que liderean, hay movimientos sociales que aportan tanto riqueza cultural y científica, y bueno, contradicen a la homogeneización, muestran la complejidad y la autenticidad de las vidas, que muchas veces queda invisibilizada por la apariencia. Entonces nos damos cuenta aquí que existe, pues que hay que desenmascarar estas apariencias y a preguntarnos realmente qué es lo que existe.
si la etiqueta social o la experiencia auténtica. En términos prácticos, debemos aprender a escuchar y reconocer la realidad vivida de mujeres y minorías, en lugar de aceptar solo las críticas o las imágenes que la sociedad dicta. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente en este podcast. No, pues muchas gracias por invitarme y un saludo nuevamente a todo tu público. Suscríbanse al podcast Realidad y Apariencia para más podcasts.